El Porfiriato, sin duda, uno de los periodos más fascinantes y, a la vez, más contradictorios de la historia de México. Hablamos de una época, entre 1876 y 1911, en que bajo el puño de Porfirio Díaz, el país se transformó por completo. Así que vamos a desentrañar juntos las dos caras de esta era tan compleja. Para entender bien el Porfiriato hay que imaginárselo como una moneda. De un lado tienes la cara brillante, el lema oficial, orden y progreso, una promesa de modernidad, de estabilidad, de un México nuevo. Pero, si le das la vuelta a la moneda, te encuentras con la otra cara, una de profunda desigualdad y de una represión brutal para la gran mayoría. Y es justo en ese choque, en ese dilema, donde se define toda la época. Bueno, arranquemos por el lado de las luces, por esa promesa de progreso. Porque hay que decirlo, el gobierno de Díaz impulsó un cambio con una fuerza arrolladora, y en muchos sentidos cumplió de una forma espectacular, cambiándole la cara a la nación para siempre. Y es que el lema Orden y Progreso no era nada más un eslogan bonito. Estaba basado en el positivismo, la idea de aplicar la ciencia a la sociedad. Y vaya que se lo tomaron en serio. La inversión extranjera, sobre todo de Estados Unidos y Europa, llegó a raudales, y de repente industrias como la minería o el petróleo explotaron. Fíjense, por primera vez en décadas de puro caos, México tenía finanzas sanas, tenía estabilidad. Era algo que parecía un sueño. Y claro, este aire de modernidad se vio reflejado en la cultura, con la creación de la Universidad Nacional y la construcción de joyas como el Palacio de Bellas Artes. A ver, para que dimensionemos la escala de esta transformación, hablemos del ferrocarril. México pasó de tener unos cuantos cientos de kilómetros de vías a más de 20,000 kilómetros. Esta fue una verdadera revolución. No solo conectó las minas con los puertos, conectó a la gente, unificó un territorio que estaba súper fragmentado y cambió para siempre el comercio y la comunicación. Pero, como suele pasar, todo ese progreso tan deslumbrante tenía un lado muy, muy oscuro. Ahora nos toca darle la vuelta a la moneda y hablar de las sombras, porque el costo de la modernización lo pagó, y lo pagó carísimo, la gran mayoría de la población mexicana. ¿Se acuerdan del orden del lema? Bueno, pues ese orden se mantuvo a la fuerza. Porfirio Díaz se reeligió 7 veces, básicamente eliminando cualquier tipo de oposición y controlando a la prensa. La paz que había era una paz forzada, una paz de los sepulcros, como decían algunos. Y cualquier intento de los trabajadores por exigir derechos, como en las famosas huelgas de Cananea y Río Blanco, era aplastado por el ejército con una violencia terrible. A ver, intentemos imaginar cómo era el día a día de un obrero o un campesino. ¿Se imaginan trabajar más de 12 horas diarias por un sueldo que no te alcanza para nada? Y peor aún, que la única persona a la que le puedes comprar comida sea tu propio patrón. Ese era el sistema de las tiendas de raya. Una trampa perfecta donde los precios inflados generaban deudas que pasaban de padres a hijos, atando a familias enteras a la hacienda por generaciones. Pero, ¿cómo se pudo llegar a una situación tan extrema, sobre todo en el campo, con la tierra? Pues hubo un mecanismo legal, una ley que fue el verdadero motor de todo este despojo. Vamos a ver de cerca la llamada Ley de Deslinde y Colonización de Terrenos Baldíos. En papel, la ley no sonaba tan mal, ¿eh? Parecía un plan para modernizar el campo. El proceso era sencillo. El gobierno contrataba a empresas privadas para que midieran las tierras que, supuestamente, no tenían dueño. Como pago, estas empresas se quedaban con 1/3 de la tierra que medían, y el resto se vendía a precios de ganga a los grandes hacendados e inversionistas. Un negocio redondo, ¿no? Pues aquí es donde estaba la trampa. El truco estaba en la palabra baldío. Resulta que miles de comunidades campesinas e indígenas habían sido dueñas de sus tierras por siglos, de forma comunal, pero no tenían un papelito, un título de propiedad como los de ahora. Así que las compañías, muy convenientemente, declararon esas tierras que estaban habitadas y cultivadas como baldías, y así se las quedaron. El resultado de esa ley fue una catástrofe social.
Para que se hagan una idea, para 1910, al final del régimen, menos del 1% de las familias en México era dueña de casi el 90% de toda la tierra cultivable del país. Es una concentración de la riqueza simplemente brutal. Y este nuevo sistema agrario que se creó tiene un nombre, el latifundio. Estamos hablando de haciendas gigantescas, enormes, en manos de unas cuantas familias. Mientras tanto, millones de campesinos que antes eran dueños de su pedacito de tierra, ahora no tenían más opción que trabajar en esa misma tierra, pero como peones acasillados, completamente atrapados por las deudas de la tienda de raya. Claro, toda esta olla de presión social, económica y política no podía aguantar para siempre. Tanta injusticia acumulada fue la chispa que encendió la mecha de uno de los eventos más transformadores del siglo XX mexicano. Y la olla estalló. En 1910 estalló la Revolución Mexicana, y el grito de guerra inicial, el de Francisco I. Madero, atacaba el corazón del régimen de Díaz, su obsesión por quedarse en el poder. Sufragio efectivo, no reelección, fue mucho más que un lema, fue la voz que canalizó el hartazgo de toda una nación. Y aquí les va un dato cultural que me parece fascinante. Incluso con un gobierno tan autoritario, la gente encontraba maneras ingeniosas de protestar. Las famosas calaveritas literarias, esos versos chistosos sobre la muerte, se volvieron súper populares en los periódicos de oposición. Eran una forma de crítica política súper astuta y disfrazada, burlándose de los poderosos, incluido el mismísimo Porfirio Díaz. Al final, el porfiriato nos deja con esta pregunta, una pregunta fundamental que la verdad sigue más vigente que nunca, no solo en México, sino en todo el mundo. Nos obliga a pensar en ese equilibrio, tan difícil a veces, entre el desarrollo y la justicia social. Progreso, sí, claro que todos queremos progreso, pero la pregunta siempre debe ser, ¿quién lo paga y a qué costo? Para asegurarte de que recibes cada nuevo video, dale clic al botón de suscribirte y activa la campanita de notificaciones. Para asegurarte de que recibes cada nuevo video, dale clic al botón de suscribirte y activa la campanita de notificaciones. Es tu